Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ruth encarna la figura de la mujer extranjera que cree en Dios y se une al pueblo creyente. Este libro es una crítica a las miradas xenófobas y a las de aquellos que desconfían de los diferentes, particularmente de las mujeres, y que las consideran peligrosas para la vida de la fe. Por el contrario, esta historia señala que Ruth, siendo de otro país y viniendo de otra tradición religiosa, llega a integrarse totalmente en su nuevo pueblo. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy recordamos especialmente a este gran santo, San Bernardo Abad y doctor de la Iglesia. Vamos a pedir especialmente por su intercesión, así como fue tan devoto de María. Vamos a pedirle también que nosotros seamos devotos de nuestra Madre, que nos conduce siempre y nos entrega nada más y nada menos que a su Hijo Jesús, el Salvador, el único Salvador del mundo. Entonces, queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por ese mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth.
Durante el tiempo de los jueces hubo una gran sequía en el país, y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión. Al morir Elimelec, el esposo de Noemí, ella se quedó con sus hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Y así vivieron unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó sola, sin hijos, sin esposo. Entonces se decidió a volver junto con sus nueras, abandonando los campos de Moab, porque se enteró de que el Señor había visitado a su pueblo y le habían proporcionado alimento. Mientras regresaban al país de Judá, Noemí dijo a sus nueras: «Váyanse, vuelvan cada uno a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo». Orpá despidió a su suegra con un beso, mientras que Ruth se quedó a su lado. Noemí le dijo: «Mira, tu cuñada regresa a su pueblo y a sus dioses. Regresa tú también con ella». Pero Ruth le respondió: «No insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios». Así regresó Noemí con su nuera, la moabita Ruth, la que había venido de los campos de Moab. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba, alma mía, al Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy celebrando esta memoria obligatoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Dentro de nuestra Iglesia, qué interesante, ¿verdad? Los santos. Es del año 1090 hasta el 1153. Ingresó a la vida monástica cisterciense, incrementando su vida ascética. Interesante, ¿verdad? Y devota en plenos años de su juventud. Fue elegido abad del monasterio de Claraval. Allí mostró su carácter afable, conciliador y sobre todo apostólico. Fue un gran defensor de la fe y la devoción a María. Le hizo ser autor de más de una obra en su honor. Se le considera el último de los padres de la Iglesia. 1090, imagínense. Con el apelativo de doctor melifluo, quiere decir boca de miel. Doctor melifluo. Qué interesante. Miel. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, también pidamos esta gracia especial a través de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Justamente porque necesitamos hoy más que nunca, ¿verdad?, anunciar el Evangelio de Jesús y justamente la afabilidad. Después, más adelante, tendremos también a San Francisco de Sales, ¿verdad?, que es conocido justamente como ese doctor también, imagínense, de la Iglesia, que es tan interesante por su bondad, por su amor y por esa capacidad, ¿verdad? Dice que era atrayente como la miel también. Interesante, ¿verdad? Todos estos santos con sus características. Nosotros, cuando veneramos a los santos, lo que estamos venerando es justamente a hermanos nuestros, o sea, les respetamos, les queremos, les amamos. ¿Por qué? Y porque hicieron un camino auténtico, se han metido en serio en la vida cristiana y así como ellos habían asumido su bautismo, entonces ahora lo están demostrando a través de una vida santa. Nosotros leímos, queridos hermanos, del Evangelio de San Mateo, como estamos haciendo en estos días, capítulo 22, del 34 al 40. Nosotros aquí vemos la reacción siempre después de todas las propuestas del Señor. Capítulo 22 dice que los fariseos, después de que Jesús les haya presentado y les haya hecho callar prácticamente, entonces los saduceos y los fariseos se reúnen, ¿verdad? Y uno de ellos, que era doctor de la ley, entonces les quiere seguir poniendo a prueba, cuasena. Le están tentando a Jesús. Estamos en el capítulo 22. Y entonces este doctor de la ley quiere decir que hoy poner de memoria, hoy lleva la Torá, lo que el Señor pide, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comprometernos. Le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Entonces, a ver un poco Jesús hacia dónde apunta. ¿Será que Jesús es simplemente alguien que se mete en el aspecto más bien sociológico, simplemente, en el aspecto, ¿verdad?, de lo social, simplemente? Y no, sabemos que no, ¿verdad? Porque para ir a lo social también tenemos que entender que tenemos que tener un corazón con mucha caridad. Muchos partidos políticos, etcétera, que te hablan mucho de lo social, sin embargo, después viven otra vez como ricos y más ricos que incluso los mismos capitalistas. Entonces, no nos tenemos que engañar. No tenemos que decir las cosas por decir, sino ya pipareija ya entre las cosas. Entonces, tenemos que estar
bien atentos a las cosas, a las ideologías, porque esas son ideologías. ¿Por qué el Evangelio no es ideología? Porque no es simplemente una idea y después yo me aprovecho para vivir como yo quiero, ¿verdad? Sino que el Evangelio es compromiso. Es más que ideología, es un compromiso. No es una idea que yo propongo. Yo puedo proponer unas ideas, pero yo nunca vivo y te dejo, háganlo ustedes, ¿verdad? O sea, yo puedo ser como Carlos Marx, puedo ser como Hegel, puedo ser como no sé quién, todos los pensadores, escribo y digo, esto se tiene que hacer, o esto se debe hacer. Escribí, amo y la idea. Apenas la peyapo, she, hay cosas, she, cosas, haisha. Peabe tiene ideología. Peabe tiene she, esta es la idea. Esto sería interesante, pero yo no renuncio a nada. Yo hago lo que yo quiero. Muchas veces muchas veces así de sencillo y así de claro. Y entonces quiere decir que si nosotros no entendemos que también la política tiene que moverse desde Dios, atención. En este caso podemos leer a un San Agustín, la ciudad de Dios, por ejemplo. Pele mina, pejecana la pende Google, pejecau, a pejecap, muy la ciudad de Dios, PDF, muy ciudad de Dios, San Agustín, y lean. Y entonces esto nos hace entender, ¿verdad?, cómo realmente tenemos que organizarnos como cristianos. El que es seguidor de Jesucristo, el que se dice que es bautizado. Añateco a bautizado me deja político. Ya daye. Pero no sé si es tanto así, ¿verdad? Entonces, primero luego quiere decir que nosotros no sabemos o no entendemos lo que es seguir a Jesucristo. Pero eso es también por tantas influencias, ¿verdad?, de todas estas sectas, etcétera, etcétera, que te dicen, sí, somos cristianos. Y ellos se quieren lo hacer llamado cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque les conviene, en síntesis. En el fondo, yo dudo mucho de que sea verdaderamente cristianismo, porque aprovecharse simplemente para el propio provecho, no hay una entrega, mía, yo soy el primero. Con santo con algo esperan, las escobeo me lleva. Entonces no les interesaba su propia vida, entre comillas. Porque entregan la vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. Y por eso es que nuestras políticas, nuestras naciones nos dan fruto positivo. ¿Por qué? Y porque seguimos siendo corruptos. Esa es la corrupción, ¿verdad? Es decir, digo, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago y no vea. ¿Entienden? No nos comprometemos. Y eso en todos los campos. Ahora me metí un poco en la cuestión política, ¿verdad?, para decir, pero eso en cualquiera de los campos, también de nuestra iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia también podemos ser simplemente ideadores, ¿verdad? Y tampoco somos santos. O sea, decimos, la iglesia tiene que hacer así, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos metemos a hacer. Nosotros queremos simplemente estar en nuestro molde, no nos desgastamos por los demás, no nos lanzamos, no nos jugamos por los demás, no le atendemos ante esa necesidad, no luchamos por sus derechos verdaderamente, pero no en un sentido simplemente de buscar el derecho, ¿verdad?, político, en el sentido de pelearse con los demás, sino que en el sentido de una dignidad de la persona que buscamos. Y desde ahí entonces vienen todas las consecuencias, evidentemente. Y bueno, se dan cuenta que todos somos frutos también de un ambiente en el que vivimos. Y hoy el Evangelio justamente por eso nos está diciendo. Se enteraba de que Jesús había hecho callar, ¿verdad?, a los saduceos. Y entonces le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y justamente Jesús les da esa respuesta. Les dice, primero es amar a Dios, está muy bien, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y les dice y les subraya, este es el más grande y el primer mandamiento. Y después Jesús sigue solo. Nadie le preguntó, pero apenas entusiasmasa pues apeñan de yara y creencia pues y ¿saben qué? Le voy a decir otra cosita. Y el segundo el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos
dependen toda la ley y los profetas, de estos 2 mandamientos. Entonces, por eso estábamos diciendo, si queremos construir una sociedad que valga la pena, entonces son los 2 pilares de estos 2 mandamientos. Si vos no amás a Dios, no le vas a amar a tu hermano. Y si decís, guau, que le amás a tu hermano, pero es solamente para enriquecerte, como hay muchos ahí, ¿verdad? Muchos que hacen buen programa, que hacen esto, pero todo es plata o lo que sea, ¿verdad? O para mirar su propio bien. A través de, para vos es una pantalla simplemente entonces ese aspecto social. Y eso nosotros lo vemos, no hace falta que yo les explique a ustedes, porque y ustedes saben qué, y ustedes conocenlo con los detalles y todos, que tal vez a mí se me escapa, ¿verdad? Porque no estoy muy metido en estas cosas. Pero ñahendú, anda ahí hoy la ñahendúa, sino que después las consecuencias. El árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Y si nosotros vemos tantas cosas, ¿verdad?, que se prometen y se dicen que esto, y se desembolsan supuestamente, ¿verdad?, y dinero, y esto, y aquello, y riqueza, ¿verdad?, en tantas cosas. Ok, la fruto de ella, entonces, de enseguida dice, mojo para ver. Bueno, egoísmo, un egoísmo exacerbado. Y ese es el gran pecado social, ¿verdad?, ante Dios. Y esto es lo que clama Dios. La sangre de tu hermano, Dios le dice a Caín. La sangre de tu hermano que clama y que grita desde la tierra, de ese suelo donde tú lo has sepultado, donde tú lo has matado. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy al Señor. Entendamos cuál es el primer mandamiento y el más importante. Es amar a Dios. Es encontrarnos con Dios. Cuando le amamos a Dios y le encontramos a Dios, evidentemente viene el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que lleve a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que mantengan fidelidad a las promesas hechas en tiempos electorales, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que reciban la asistencia necesaria de las instituciones de salud y el apoyo de cada uno de nosotros, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que pongamos el esfuerzo de vivir el mandamiento del amor y del Evangelio, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos
el alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de la unidad y de la paz, en memoria del abad San Bernardo, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordancia y la disciplina en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, querida comunidad, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Bernardo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré. Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Te pedimos, Dios nuestro, que el alimento recibido en la conmemoración de San Bernardo produzca su fruto en nosotros, para que fortalecidos por su ejemplo y siguiendo su enseñanza, arda en nosotros el amor por tu Verbo encarnado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploremos, así como San Bernardo, esa gran devoción a la Virgen, a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Queridos hermanos, podemos retirarnos entonces con esta gran bendición del Señor y así como San Bernardo, devotos de nuestra Madre Auxiliadora. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Cuando débil estoy y mis fuerzas se acaban y el temor se apodera de mí, solo me acerco a ti, levanto la mirada y te veo en la cruz diciéndome: te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. Siendo Dios abrazaste el dolor. No me dejes caer, quiero estar a tu lado y volver a escuchar tu dulce
Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 por amor. Oh, 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 oh. Te amo como nadie más lo hizo. Me entrego sin medida, sin final. Contigo desde siempre he estado y mi vida entregué por amor, por amor. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Para ser la madre de su hijo único. Obedeciste a pesar de que temiste, y bendita eres tú, llena de gracia. Siendo la oblación, ayudaste a la salvación. Y Dios Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti.
Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el día de hoy nos encontramos con esta hermosa lectura del libro de Ruth. Estamos comenzando con el capítulo 1, luego del 3 al 6 y luego el versículo 14 al 16 y 22. Tu Dios será mi Dios. Esta historia de Ruth también nos presenta este pequeño librito de 4 capítulos, una historia sensacional y maravillosa en que ante la hambruna, la dificultad, ante el pecado, digamos, o la desidia del hombre, toda una familia tienen que descender, dice, hasta de Belén tienen que ir hacia Moab. Y ahí entonces estos hijos que se casan con estas mujeres, moabitas ciertamente, pero sin embargo, cuando mueren estos hijos de Noemí, que se llama entonces la suegra de Ruth, la mamá de los que fallecen después en Moab, quedan las nueras. Y entre las nueras, una de ellas es Ruth. Pero Ruth es capaz de seguir y de acompañar a Noemí. Y cuando vuelven a la tierra, a Belén, entonces Noemí viene y dice, llámame más bien Mará. Mará quiere decir amargura, porque todo me fue mal. Pero sin embargo, ante esta situación, esta mujer es la que salva nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Es muy interesante esta historia, les invito a leer y a estudiar. Hoy justamente por eso Ruth, siendo sin embargo moabita, cuando se encuentra de nuevo ya en esa tierra que toma como adopción, ¿verdad? Y entonces le dice a su propia suegra, tu Dios será mi Dios. Tu país, tu tierra, será también mi tierra. Y ella la demuestra, porque vive auténticamente entonces en ese seguimiento del Dios Yahvé. Queridos hermanos, para nosotros esta historia, que es una historia ciertamente novelada, pero que es magnífica y maravillosa, nos enseña a seguir a Dios y a entender que en los momentos incluso más difíciles de la vida siempre hay un rayo de luz. Y Ruth es capaz de encontrar a ese Dios y es capaz de encontrar ese rayo de luz. Y es lo que pedimos también para cada uno de nosotros ante nuestras angustias y nuestras dificultades. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.